Bienvenidos a Backstage Gastronómico, el podcast donde exploramos lo que sucede más allá del plato, donde la cocina habla, el bar opina y los expertos narran su maestría. Bienvenidos a un nuevo episodio de Backstage Gastronómico. Quien habla para ustedes, Julio Cardoso. El día de hoy estamos en las instalaciones de una cocina industrial, ya que estaremos hablando con un chef ejecutivo de alta trayectoria acá en el estado de la Florida. Más adelante conocerán un poco sobre su trabajo. No sin antes comentar que llegamos a ustedes gracias al equipo de Phoenix Film, quien me acompaña en los controles, en la producción y como host, Esteban Ordok. Señores, es momento de presentarles al chef JC Méndez, chef ejecutivo con más de 20 años de trayectoria en el mundo de la gastronomía, mexicano de origen y de corazón, también americano por vocación y por consecuencia. Bienvenido, chef. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por dejarnos estar en lo que es parte de tu casa. Y bueno, hoy nos estará revelando algunos secretos como chef ejecutivo, una posición bien importante. Es el director de toda la orquesta en lo que sería una cocina. En este caso, él dirige varias cocinas, ya que forma parte de un club, de un resort acá en Naples, en el estado de la Florida, y nos estará hablando algunos de sus secretos, donde muchas veces ni siquiera un MasterChef conoce. Chef, muchísimas gracias. Háblanos un poco sobre ti, de dónde vienes, dónde naciste, de dónde empezó ese amor por la cocina. Gracias por estar aquí, Julio. Mi nombre es Chef JC. Soy de México, es Tapaluca, Estado de México. Ciudad grande, ya sabes, allá los taquitos y las tortas riquísimas. Pero nada, yo empecé mi carrera cuando llegué aquí a Estados Unidos, tenía 21 años y llegué a una ciudad que todo el mundo dice que yo estaba loco, ¿ves? Que fui a Minneapolis, Minnesota, un lugar frío y sin, vienes de México, está caliente y eso, pero nada, es como empecé mi carrera allá, 21 años, no sabes nada y como nada, empiezas desde abajo con tal de aprender, Tocando puertas. Y nada, cuando empiezas, ya sabes, te ponen a lavar platos y ya es como uno empieza y ya de ahí empiezas a aprender el lenguaje, que es difícil porque no lo sabes. Correcto. Entonces ya empiezas a preguntar cómo se dice esto en inglés, cómo se dice lo demás y ahí vas poco a poco y es como vas subiendo en la industria, ¿no? Empiezas ahí, después el chef te ve que le echas ganas, te pone a hacer ensaladitas, ya ve que ya le estás sacando un poco de jale, ya te muda la freidora y así vas poco a poco, ¿ves? O sea, empezaste desde cero. Desde cero, desde ahorita, desde 20 años hasta que ya 5 años para atrás ya he sido un ejecutivo. Entonces, ya manejando diferentes restaurantes. Es difícil, pero al mismo tiempo es orgulloso porque es algo que luché por mucho tiempo, ¿ves? Claro, 20 años de trayectoria se dicen fácil, pero evidentemente no lo son. Acá en la cocina, como en algún momento conversaba con un director de un lugar donde trabajo, le decía que la cocina no es un lugar para todo el mundo. Conversábamos antes de la grabación sobre un libro de Anthony Bourdain, donde me llama la atención, donde él comenta de que la cocina es como un barco pirata, donde todos los inadaptados forman parte de esa legión, de ese grupo que tienes al que está malhumorado, al que le gusta el fuego, al que le gusta distintas cosas. Sí. Pero la función, según Anthony Bourdain, del chef ejecutivo es que él es el capitán de ese barco. ¿Cómo haces tú para poder coordinar a todos esos piratas dentro de ese barco, también conociendo desde el primer peldaño, que es el lavaplatos o el dishwasher, una pieza muy importante en todo lo que es el área de restaurantes, hasta hoy día que tienes parte de la cúspide, porque digamos que no es el techo del ser chef ejecutivo, luego puede ser director y otras cosas. De eso nos estarás hablando tú más adelante, pero ¿cómo diriges tú a todos esos piratas? ¿Cómo ves las características y cualidades de estas personas que tienen que formar parte de tu equipo? Cuando vas creciendo en la industria, en el restaurante, tienes partes claves porque tienes que conocer a tu equipo de trabajo más que nada, ¿no? Sabes quién es el fuerte en ensaladas, sabes quién es fuerte en el grill, sabes quién es el fuerte en el sartén y so on, ¿ves? Sabes cómo vas a atacar esa noche. Más que nada, ¿por qué? Porque muchos restaurantes
se manejan con reservaciones. So, antes de que llegues y ni sabes qué va a pasar, ya tienes una idea de hay 500 en los books, hay 600 en los books, entonces ya haces un plan de ejecución. Ok, vamos a poner 2 en la ensalada, vamos a poner 2. Y yo cuando llegué a ese punto que yo ya había aprendido todas las estaciones, que me tocó, me tardé un poco, ¿no? 1 año y medio para estar ya a ese nivel. Correcto. Ya porque ya aprendí un poco el inglés, ya me podía comunicar más que nada. Y aparte, acuérdate, hay que aprender las alergias que son bien importantes, que antes ni se oían. Y ahora ya que gluten free y que vegan, vegetarian, es más las alergias como shellfish, que mucha gente es alérgica al pescado y tienes todo eso que... Eso ya llega a otro nivel porque ya en eso ya dices, ok, chef, no lo tenemos que cocinar en la otra cocina de atrás para que no se mezcle y no haya un problema. Entonces ya cuando ya eres un expo y ya estás como eres en la orquesta, como habíamos mencionado ya en unos minutos, hay que mover toda la gente para que la gente tenga una buena experiencia en la mesa. Claro, todo esto va en consecuencia a que el huésped o el cliente que está llegando al restaurante, sea en un restaurante común de calle o de un resort o de algún club, siempre se lleva una buena experiencia. Cuando me estás hablando de la posición de expo, es internamente en la cocina la persona que se encarga de dirigir y coordinar los platos que van a cada una de las mesas de los comensales que están llegando a través de esas reservaciones. ¿Cuán importante es ese puesto en una cocina? O sea, ¿por qué por lo general es un puesto ocupado por chef? Porque hay muchas piezas que mover cuando tienes un restaurante lleno. Depende cuántas sillas hay en el restaurante y todo eso, pero al final de cuentas el proyecto del chef es que todo el mundo tenga un buen servicio. So, Expo controla a los cocineros, que son los otros líderes, claro. Pero es cuando tú ya manejas un ticket con temperaturas, que es una fiesta de 5. 3 están comiendo ensalada, 1 está comiendo hamburguesa y 2 están comiendo carnes, que son, steaks, que ya estás involucrando temperaturas. Claro, tienes otros elementos. Entonces ya no vas a vender las ensaladas y todo para que la otra gente coma, cuando el otro steak va a tardar más tiempo en salir y no va a llegar al mismo tiempo. Entonces ya, te llega el ticket, ves el ticket, dices, aguántame ensaladas, aguántame la hamburguesa. Me dices ya 10 minutos, 5 minutos cuando ya tu steak va a estar listo. Entonces yo como líder, como expo, ok, Pablito, véndeme las ensaladas, carnal. Pedro, véndeme la hamburguesa, y todo sale al mismo tiempo. Claro. Es una orquesta. Y es complicado, pero es un mundo bien bonito. Dentro de esto, hoy día que eres chef ejecutivo, ¿es una profesión que tú quisiste desde muy pequeño o fue algo que vino como consecuencia por el trabajo duro y la disciplina día a día? Digo que fue a consecuencia del trabajo duro y más que nada, ya como a los 3 años, la gente vio el liderazgo que yo tenía y de ahí ya te empiezan a dar más responsabilidades como un sous chef y ya empiezas a aprender lo financiero, ya empiezas a aprender labor, ya empiezas a aprender food cost. Claro, porque ya ahora tu trabajo no es solamente velar de que el plato llegue en tiempo y forma a la mesa, sino cómo coordinas y gerencias cada uno de los elementos. Hablamos de costos de productos, merma, personal, entregar directamente las proyecciones a los directivos, que son los que se encargan con los propietarios o los gerentes. Entonces, es muy bonito y muy llamativo tu historia, porque, o sea, has roto varios paradigmas uno tras otro. O sea, el primero, el sueño americano, luego la barrera del idioma, luego el tema de cómo vas escalando las posiciones, luego cómo esa misma visión de querer llegar a un puesto en específico te obliga a tener que dominar un lenguaje que no era lo cotidiano, porque quizás uno va aprendiendo el lenguaje de calle o lo que te dicen, bueno, la broma, el lenguaje del barrio,
pero ya no puedes hablarle de esa forma a tu jefe. Ya tienes entonces que tener un inglés más técnico o el idioma que sea, porque estamos hablando acá para una audiencia que principalmente es de habla hispana. Próximamente vamos ya con otro tipo de idiomas, como es el inglés, para este tipo de episodios. Pero el que está, por ejemplo, en Rusia o el que está en algún país de Europa que tiene que también, porque la cocina es internacional. Es súper internacional. Tienes aquí en Estados Unidos las cocinas más las de todo el mundo. ¿Por qué? Porque aparte de ya que estás creciendo en el mundo de la cocina, ya quieres saber más. Ya cuando ya estás ya como a sous chef, ya estás pensando que esa va a ser tu carrera. Ya estás tratando de ser más profesional, ya no como antes que cocías y vámonos a la casa, ¿no? Ya no, eso ya es diferente. Ya estás pensando, como yo nunca pensé ser un ejecutivo, hasta como a los 10 años en mi carrera, ya que estuve en Minnesota 10 años. Sí. Y de ahí me vine para Florida. ¿Siempre has estado en Naples? Siempre, bueno, no, estuve también, me fui 2 años, me salió una oportunidad súper buenísima que me fui a trabajar en Universal Studios. Ah, mira, genial. Y ahí trabajé por un chef más famoso que se llama Emerald Lagasse, y trabajé en uno de sus restaurantes que él es uno famosísimo. So, cuando estuve yo allá aprendí el Creole Cuisine, que es bien diferente. Creole Cuisine, ok. Creole Cuisine, ya estás hablando de New Orleans, de la fiesta, el carnaval. Ya ves que en la cocina francesa usamos el mirepoix. Y para los que no saben, mirepoix es cebolla, celery y carrots, que es la madre del vegetal para hacer sopas. Y todo el mundo sabe lo que es en la cocina. Más que nada saben lo que es mirepoix. Ya estás hablando de la cocina de New Orleans, ya usan la Trinity. Y lo usan ese para toda la cocina. Como nosotros usamos el sofrito, eso es la madre de ellos para base. Y ellos, en vez de usar celery, usan green peppers. Los chiles bells, los verdes. So, es diferente y aprendes nuevas técnicas. Digamos, en México es como el pimiento morrón. Yeah. En Venezuela sería el pimentón. Entonces, es más o menos lo que nos estás hablando. Es interesante. Y fíjate, acá, por ejemplo, nosotros tenemos conocimientos y parte de los que nos han acompañado vienen de la industria de la comida rápida. Tú hoy día nos estás hablando de lo que es ya la cocina de elaboración. Obviamente, te sale muy natural porque es lo que más dominas. ¿Cómo pudieses hablarnos al público de que ¿cómo nos puedes diferenciar entre lo que es el fast food a lo que es la cocina de restaurante y cómo diferenciamos el tema de liderazgo entre ambos campos? He pasado por mom and pops, que son restaurantes de mamá y papá. El fast food, que sí lo aprendí en Minnesota. Y ya cuando yo llegué aquí, más que con Emeralds, que ya era un como full service se le llama, que ya andas con tu toallita blanca y ya estás más como, ya es un restaurante ya casi 5 estrellas porque ya estás dando servicio de número 1. No es como ir a Chili's o whatever, ¿no? Ya estás hablando de un servicio más profesional que ya se le llama bread service. Ya estás hablando de 3 courses que te van a dar una sopa, vas a pedir una ensalada, después vas a pedir tu platillo fuerte y ya estás hablando de que vas a tener tu dessert, que ese es tu postre. Ya estás hablando de una cena formal. Ya no estás hablando de que vamos a ir a tomar una cervecita y unas wings y ya, eso es comida rápida. Ahorita ya estamos en eso. En el resort que yo estoy trabajando, tenemos de todo. Qué bueno que estás tocando ese punto porque dentro de lo que es tu carrera y en parte de los lugares donde has trabajado, nos ha llegado la información de que dominas, por ejemplo, lo que es el área de banquetes, que estamos hablando de que son reservaciones o servicios que tienen que salir ya de 700, 900, 1000 platillos a una hora en específico con una planificación en específico. También tienes diferentes outlets, tanto para áreas de piscina, áreas de playa, que lo que hablas del área de comida rápida. Entonces, ya en tu posición como chef ejecutivo, ¿cómo haces tú para tener el conocimiento de cada uno de estos lugares, poder otorgar solución
tener ese liderazgo, o sea, esa mano derecha cuando se requiere, pero también esa parte disciplinaria cuando se necesita. Ya, estás hablando de un chef de banquetería, de ahí el siguiente escalón llega a ser el executive sous chef, que ya trabaja directo conmigo, es que mi mano derecha. Tu mano derecha. So, cuando yo pasé por la etapa de ser chef de banquetería, fue una parte muy fundamental en mi carrera porque ya yo estaba haciendo fiestas de, como tú dices, 700, 800,000 personas. Y ya es cuando ahí entra el food control, que ya ahí ya tienes que balancear porque tienes que saber cuánto vas a ordenar para estas fiestas grandes. Entonces, ya creas temples, ya tienes que estudiar bastante. Y eso lo que me ayudó fue en ese punto mi chef ejecutivo, porque yo no tenía esa experiencia. Correcto. No vienes de otras cosas como restaurante que nada más es hacer comida. Ahora ya estás hablando de darle servicio a 1,000 personas en una específica hora porque ellos tienen una auditoría que ellos dicen, ok, tenemos un break a las 3 y luego tenemos... Claro, hay una planificación de un evento en específico. Vamos a vender los bocadillos y a las 9 la comida entera. Entonces, fue algo muy interesante en mi carrera que me ayudó mucho a crecer personalmente, mentalmente, que de veras cambió mi mentalidad. Ya no estabas hablando de un restaurante, estás hablando de una masividad. Claro, ya algo de mayor envergadura y de mayor responsabilidad, donde es como un efecto dominó. Sacas un plato malo, todo se daña y estás teniendo una reputación ante casi 1,000 personas o dependiendo del evento. ¿Cómo hiciste para aprender todo eso? O sea, ¿fue simplemente experiencia o, por ejemplo, hay algún tipo de cocina donde tú te especialices más, digamos, la cocina mexicana, la cocina peruana, la cocina internacional? O sea, ¿cómo fue ese proceso de aprender a cocinar de tantas formas diferentes? Pues como había dicho de un principio, cuando yo estuve en Minneapolis, pasé por diferentes restaurantes y diferentes culturas, que ahí ahí fui aprendiendo. Basically aprendí la japonesa y la americana. Ya cuando me mudé para Naples, aprendí la italian, porque hay mucho italiano acá. De ahí cuando me mudé a Orlando, aprendí el Creole cuisine. Y yo, como soy mexicano, yo ya traigo eso adentro. Eso ya es de naturaleza. Ya eso ya viene ahí de la abuelita también, ¿ves? Ok, ¿y le colocas algún toque mexicano a tus comidas? O sea, o te mantienes true a lo que es. No, siempre le doy mi twist, porque es lo normal. Todos los chefs tienen su toque, ¿ves? Y nada más probando yo digo, le falta algo, ya sabes, un poquito de picoso que nunca nos hace falta en la comida mexicana. ¿Siempre es el mismo toque o le vas buscando hasta que consigues donde? Depende de qué cultura estamos cocinando en ese momento, como donde estoy ahorita. Tenemos un mexicano, un griego y uno asiático, y tenemos el que es cana italiano, así como cohesion food. So, todo tiene su toque, ¿ves? Y aparte, hace 2 años, un hotel me habló, chef, we're looking for somebody, ¿no? Estamos buscando a alguien que nos eche la mano. Y en ese momento yo estaba trabajando en otro lugar como executive sous chef, y yo sabía que no había más crecimiento porque el chef ya está ahí, ¿no? Claro, ya ha llegado un momento donde yo sé que ahí voy a estar por un tiempo, porque yo estaba aprendiendo cómo llegar a ser un ejecutivo. Entonces, cuando ellos me llaman, yo estaba sorprendido porque ¿quién les dijo, no? Pero nada, yo hablé con mi superior, le dije, hey, ¿sabes qué? Se está prestando esta oportunidad y nada, quiero ser derecho contigo. No, yo no estoy buscando, yo no busqué, solo fue una llamada y pues voy a probar, voy a ver de qué se trata. So, para ellos les hice, iba a ser un mediterráneo. So, yo ya tenía como visión de mediterráneo porque he trabajado la comida griega,
So no es far from eso, ¿no? No es diferente, no es mucho, pero nada, estudiando libros y todo eso, hay mucho que aprender siempre, ¿no? Y hice se le llaman tastings, que haces tus pruebas de cocina. Como degustaciones. Y los gerentes prueban tu comida, presentación. Puede ser una persona que puede representar a nuestro hotel, cosas así, ¿no? Entonces yo haciendo mi tasting y todo eso, se quedaron sorprendidos más porque yo cuando cocino soy como OCD se le dice, que tengo que tener mis cuchillos, mis toallas, todo así bien acomodado porque cuando hago eso cocino más rápido, me pongo más enfocado. Más enfocado, está más enfocado. Sí, no me gusta andar ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está el otro? Sí, yo tengo mi equipo de trabajo, así como ustedes hacen sus videos, tienen que estar preparados, ¿ves? Right. Yo fui preparado y un poco nervioso porque nunca había sido un ejecutivo, ¿no? El compromiso era de mayor envergadura. Estaba duro porque nunca quieres a self-feller, ¿no? Nunca. Claro, y tomamos en cuenta también de que cuando hacen esos llamados, por lo general no eres el único. Siempre tienes como un line-up de 4 o 5 y obviamente uno quiere resaltar. Tú querías resaltar y querías el puesto. Más que nada porque ya 17, 18 años, tratando de llegar a ese nivel para ya ser un ejecutivo es lo que uno máximo quiere cuando de veras te gusta la cocina, ¿ves? Y nada, haciendo las pruebas y eso, y ya cuando me hablaron a las 3 semanas. ¿Cómo sabes qué cocinar para esas degustaciones que están haciendo? ¿Ellos te dicen o tú simplemente preparas tu platillo favorito? Depende la compañía. Yo he hecho muchos tastings para diferentes lugares, pero esta vez fue muy especial porque cuando llegué a hacer el tasting, ellos tenían pescados, carnes, tenían como una basqueta llena. Era así como el TV show de Chop. Okay. Sí, que llegas y vas a hacer lo que sea con esto, lo que te vamos a dar. No había un plan. Y yo revisé las carnes, revisé los pescados y de inmediato empecé a crear un menú porque tienes que tener un guidance. No puedes solo cocinar. O maybe otros chefs sí, pero yo me enfoqué a sabores y a lo que ellos me dieron y así es como diseñé el menú. Ok, ¿y cuál es tu platillo favorito, all time? El que tú dices, si yo voy a comer en tu casa y vas a preparar lo que más te gusta, ¿cuál es ese plato? Yo diría que, no le fallan los tacos, porque los tacos... Para todo. Para todo. Parte de tu carrera me has comentado que también has tenido contacto con mentores que han formado parte de, ya sea de reality shows o no, como el caso del Iron Chef. Y estas personalidades has absorbido mucho de sus conocimientos. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese tipo de experiencia profesionalmente hablando? Yo diría que cuando en la etapa de mi carrera que trabajé para country clubs, que son muy populares aquí en Naples, aquí hay muchos campos de golf y eso ya son esa diferente clientela, ya es diferente cliente, esos ya son miembros, ya pertenecen al club. Claro. So, ya los chefs que trabajan en esos clubs ya son más... Es diferente la técnica de cocina porque como los miembros están ahí diario... ¿Siente que es un poco más detallado? O sea... Detallado, sí, porque ya tienes los miembros que están diario, no es como en un restaurante normal, que tienes gente que viene una vez por semana, una vez al mes, y van por algo que les gustó, ¿no? Un dish en específico, una pasta, lo que sea. En el club ya tienes que ser más creativo porque la gente los miembros vienen todos los días, so hay que cambiar los menús cada 3 meses. Tienes que tener frescura. Frescura, sí, y siempre tienes que tirar como una Asian night, una Italian night, tienes que ser más creativo. Y yo creo que eso elevó parte de mi carrera mucho más, porque ya estabas ahí, que ¿qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué vamos a hacer nuevo? Y ahí es cuando conocí a un chef que él es un chef que trabaja, que ha trabajado bastante duro para llegar a ser un master chef. So, él tiene mucha escuela, mucha técnica y nada, trabajé con él
unos 2 años que elevaron mi cocina y más que nada cuando hablando de los wine dinners que aprendes diferentes técnicas. Ya no estás hablando de lo normal diario. Ok, interesante. Me hablabas también que se colocaban unas medallas cuando iban a eventos, como una especie de jerarquía. Sí, ya él tiene muchas medallas porque ha ganado muchos títulos y aparte ya cuando trabajas en ese route ya haces muchas competiciones, ya compites con otros chefs y es más como exigente, ¿sí me entiendes? Ok, chef, ya casi para cerrar, ¿cómo pudieses decir ya con estos 20 años de trayectoria que ha sido esa mezcla entre lo mexicano y lo americano, ya sea tanto a nivel cultural como gastronómico, puesto en cada uno de tus platos? Es difícil porque al final de cuentas la que manda lo que es lo de la cocina son los clientes. So, depende en qué área estés, sabes de la clientela. Y ahí es cuando creas dishes para la clientela, ¿sí me entiendes? O a veces puede ser una fusion que sabes que va a pegar porque tienes la clientela, los son como si haz de cuenta que estás trabajando en un restaurante cerca de una escuela, vas a hacer food para college people, ¿sí me entiendes? Creatividad y sabor, ¿van de la mano? Sí, 100%. porque al final de cuentas quieres impresionar al guest, ¿sí me entiendes? Y cuando creas un dish y se ve súper chingón y aparte tiene buen sabor, te encariñas, ¿no? Claro. Ok, en tu día a día, ¿cuál sería la labor más importante de un día cualquiera como el chef JC Méndez en un resort como chef ejecutivo? Es difícil porque es difícil encontrar trabajadores al mismo tiempo. Entonces, siempre que hay que estar cubriendo hoyos, ¿no? No tienes la potencia que antes te sobraban las aplicaciones y había gente para, para cubrir todas las áreas. Más que en el lugar donde estoy, tenemos 4 aulas, banquetería, necesitas mucha gente y a veces ahorita no hay esa gente. Es difícil a veces tratar de ser el mejor es difícil porque no tienes quien cubra esos huecos. Ok. En cuanto a lo que es la parte de procesos y políticas y entrenamiento, ¿cuál es tu punto de vista? Es bien esencial para la gente que está empezando ahorita tener sistemas en place. Hay que tener sistemas en place para que la gente, los cocineros tengan una guía cómo van a ejecutar el día a día, ¿sí me entiendes? Hay que tener un plan y más que nada cuando hay comunicación, like front of the house y back in the house es cuando de veras creas un equipo de trabajo súper fuerte porque hay una conexión. Ok. Ya para terminar, dentro de lo que es tu área como líder, ¿eres fanático, por decirlo de alguna forma, de la vieja cocina o eres pro a lo que es la nueva cocina y el ser mucho más empático con lo que son los nuevos líderes y quienes forman parte de tu equipo de trabajo? ¿Cómo es tu naturaleza como líder? Hablando de pasado y presente, ya estás hablando de lo que pasamos con COVID, ¿no? Antes el trabajo era súper diferente, pero cuando pasamos esa etapa, salimos de esa etapa, es diferente el cómo uno puede trinear a la gente porque la mentalidad cambió. Antes era dale, 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 ahora es more laid back, es diferente. Uno hasta chef se tiene que adaptar a eso, pero no es fácil porque viniendo de la vieja escuela es like, dale, dale, vamos, tu equipo. Ahora estás con los millennials, que su forma de pensar es bien diferente. Y as hard it is, como es bien duro, es difícil adaptarse, pero al final de cuentas uno se tiene que adaptar porque es todo bien diferente. Pero uno está aquí para apoyar no a los futuros chefs y se les enseña lo más que se les puede enseñar para que tengamos, algo chingón en el futuro. ¿Libro favorito que nunca te debe faltar en tu cocina? Hay uno que se llama Sabores
flavors y ahí te dice si vas a hacer un salmón, fennel, con qué lo puedes hacer pairing. Y es siempre que estoy yo, ¿qué voy a hacer hoy? Le doy una ojeadita y me sale cualquier cosa de ahí. ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? Después yo creo que en un futuro me gustaría abrir mi propio restaurante y ser mi propio empleador y no poner mi nombre ahí, ya que salí y este es un buen paso donde estoy yo porque estás aprendiendo ya. I don't know, yo quiero poner mi propio toque, ¿no? Hacer mi propio. ¿Te gustaría verlo acompañado con una estrella Michelin? A lo mejor y si me mudo a otro estado, otro país, porque para tener Michelines hay que traer a los ¿cómo se llaman? Como los oficiales de certificación. ¿Qué certificaciones? Yo no lo veo muy pronto aquí en Naples, pero no, uno nunca sabe, ¿no? Chef, muchísimas gracias por tu tiempo. Las personas que quieran seguir parte de tu trabajo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden observar parte de tu desarrollo y tu carrera profesional? Invítanos. Sí, síganme en el Instagram, Chef JC, 2 y ahí estoy, follow me. Tengo muchos videos. Señores, muchísimas gracias a ustedes también por tomar parte y tiempo de ver este tipo de episodios. Gracias una vez más al chef JC, quien habló para ustedes, Julio Cardoso, en compañía de Esteban Eordoc, quien está hoy en los controles y en la parte de la producción y como host. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al equipo de Phoenix Films y nos vemos en un siguiente episodio. Esto es Backstage Gastronómico. Hasta luego.